Dios les bendiga. En este momento continuamos con el libro de Santiago, con la Epístola Universal de Santiago. Santiago, el hermano del Señor Jesús en la carne. Bien, aproximadamente el ser humano pronuncia entre unas 15.000 a 20.000 palabras al día. Bueno, los hombres es una cifra menor a esa. Las mujeres se dice que hablan un poco más. Pero bueno, entonces, hoy nos toca el capítulo 3. Mire, el poder hablar es un don de Dios. Dios dio al hombre esa capacidad que no lo tenía, que no dio a los animales, no dio al ser humano, la creación perfecta de Dios, nosotros los seres humanos. Así es de que el poder hablar, el poder comunicarnos, el poder expresarnos, es una bendición de Dios. Pero vamos a ver en este capítulo cómo esa bendición de Dios, si no es bien usada, la lengua podemos hablar, decir, es un instrumento de Dios, pero podemos usarla como tanto para bien como para mal. Y hoy el mensaje, estoy segura que nos va a llenar a todos, porque todos tenemos una lengua, todos tenemos la capacidad de expresarnos. Así es de que vamos al texto. Bien, dice así, Santiago capítulo 3 dice la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Nuevamente, Santiago se dirige a los hermanos, doblemente hermanos podríamos decir. Uno porque son judíos y otro porque son cristianos. De esta manera podemos decir son doblemente hermanos. Se dirige muy tiernamente como amados hermanos. Bien, y dice: no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, que él le habla a una audiencia entre los cuales muy probablemente habían surgido maestros. Y mire, el ministerio magistral, el ministerio del maestro es demasiado necesario dentro de la iglesia. Recordemos que es uno de los 5 ministerios. ¿Para qué son los 5 ministerios? Para edificación de la iglesia. Dice que el Señor estableció a unos evangelistas, a unos apóstoles, a unos profetas, a unos pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. Es decir, para edificación, para que crezcamos en la palabra de Dios. Todos nosotros necesitamos de buenos maestros. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento espiritual. Hoy en día es uno de los ministerios que tristemente son escasos en la iglesia. Se ve mucho profeta, mucho apóstol, pero vemos que el ministerio del maestro escasea en muchos lugares, ¿sí? Y mire, por ejemplo, en una iglesia donde digamos es pastoreada por un evangelista, de pronto atrae muchas almas a la iglesia, sí, porque el ministerio del evangelista es ganar almas, sí, las gana primeramente. Pero si este evangelista no tiene a su vez el ministerio de maestro, entonces esas almas van a quedar como niñas espiritualmente. ¿Por qué? Porque no les van a dar el alimento adecuadamente, el alimento necesario para crecer. Por eso la importancia del ministerio de maestro en la iglesia. Por eso, para poder crecer, dice la Biblia que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que es importantísimo el ministerio de maestro, pero lo que vemos aquí es que uno mismo, por su propia voluntad, no puede hacerse maestro, no puede decir yo quiero ser un maestro en la palabra, yo voy a empezar a enseñar porque yo quiero serlo, simplemente. No es algo que yo desee simplemente, sino que vamos a ver algunos de los requisitos para ser un maestro de la palabra. Bien, lo primero que necesitamos es haber nacido de nuevo, es ser convertidos a Cristo. Es lo primero, es indispensable. Dice la Biblia que os es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Es el primer requisito. He sacado 5 de ellos. Pueden haber más, pero digamos los principales son estos. Segundo, tener el llamado de Dios. Mire,
Fue Cristo quien constituyó los 5 ministerios, o tener el don de enseñanza, o sea, o tener el llamado a maestro, o tener el don de enseñanza. Es decir, que primero que todo es una vocación que Dios dio ¿a quién? Al que Él quiere. Recordemos que los dones y los ministerios Dios los da como Él quiere. Entonces, importantísimo, tener el llamado de Dios, que sea Dios el que nos haya llamado y no hacernos a nosotros mismos maestros. Tercero, tener comunión íntima con Dios y ser oidor y hacedor de la palabra. Es súper importante que el maestro tenga una buena relación con Dios, porque ¿qué va a enseñar si no va a la fuente? Si él no va a la fuente de la sabiduría, si él no va a la fuente de la enseñanza, en quien está la vida, en Cristo, la sabiduría de Dios, ¿cómo él va a poder enseñar? ¿Cómo él va a poder dar a otros si él mismo no tiene una buena comunión con Dios? Entonces, súper importante la comunión con Dios y el testimonio, por supuesto. Mire, es importantísimo que el maestro guarde un testimonio. ¿Por qué? Porque si yo enseño algo y vivo lo contrario, a veces las obras hablan más fuerte, las acciones hablan más fuerte que el mismo mensaje. Entonces, súper importante guardar el buen testimonio. ¿Para qué? Para no hacer quedar mal el evangelio y para no hacer quedar mal esa misma palabra que sale a través de nuestra boca. Cuarto, estudiar o capacitarse para poder enseñar, realizar estudios exhaustivos de las escrituras, y esto les llevará a tener el conocimiento. Entonces, mire, súper importante capacitarnos. Mire, capacitarse es súper importante. ¿De qué manera yo voy a enseñar algo? De que yo abro la Biblia, llego y digo, bueno, vamos a ver el Señor que nos tiene para hoy, y sin yo haber previamente hecho un estudio, una exégesis exhaustiva del texto, del contexto. ¿Cómo yo voy a enseñar algo que me viene a la mente? Mire, tristemente hay pastores que de esa manera enseñan, abren la Biblia y piensan que ya lo tienen todo. Mire, la oración es súper importante, pero también el estudio. No solamente podemos decir ya con la oración, ya Dios me capacita. Sí, sabemos que a través de la oración Dios nos revela muchas cosas, y aún mientras dormimos, muchas veces yo mientras duermo, Dios me como que pone en mi mente partes del mensaje importantes que debo decir. Pero ¿cómo es que se manifiesta el Señor? ¿Cómo es que un maestro es usado más grandemente? Vemos el ejemplo del apóstol Pablo, cómo él era un hombre instruido en la ley y cómo su ministerio fue tan eficaz. ¿Por qué? Porque Dios usó de esa sabiduría, de ese conocimiento que él ya tenía, lo usó para bien. Imagínese usted siendo un maestro en las manos de Dios, con las dos partes, con el conocimiento y con la unción de Dios. Su ministerio va a ser muy, pero muy efectivo. Entonces, súper importante la capacitación. Sí, existen seminarios teológicos. Hoy en día no podemos decir que es difícil. Antes era más difícil. Digamos, bueno, se podían comprar libros, existían otras herramientas, pero hoy en día el internet, si sabemos usar bien esta herramienta, podemos incluso estudiar de una manera gratuita. Mire, el conocimiento, la sabiduría está al alcance de todos. Dice la palabra que la sabiduría no es algo tan alto como para que nadie lo pueda alcanzar. No, la sabiduría está a la mano, está al alcance. Así es de que si Dios te ha llamado a enseñar la palabra, debes de capacitarte. Súper importante esa parte. Bien, y último punto que yo saqué, dice amar lo que se hace. Es decir, amar la palabra y tener pasión y compasión por las almas. Mire, un maestro, aparte de la vocación que tiene, debe tener ese amor por las almas, debe saber de que el mundo se está perdiendo, de que las almas están cayendo cantidades diariamente al infierno, una eternidad sin Dios, y que es súper importante enseñar la palabra de Dios como es, y ese amor por las almas, ese amor, mire, no solamente por enseñar la palabra, sino también por evangelizar, por predicar. Importantísimo amar las almas, amar lo que hacemos de corazón. Y mire, algo que quiero destacar en esto es que no todos tenemos el llamado para maestros, para enseñar en un púlpito, no, pero sí todos tenemos el llamado a evangelizar. El ministerio de la reconciliación es para todos, predicar el evangelio es para todos, hacer discípulos es para todos.
¿sí? Simplemente que ya como ministerio, ya que yo me dedique a enseñar a un grupo, ya es porque es de parte de Dios. Pero si usted es cristiano, nacido de nuevo, todos tenemos de parte de Dios el llamado y la responsabilidad y dar frutos, ¿no? De predicar el evangelio. Bien, con estos puntos, y voy a resumir esto que acabo de decir en esto. En resumen, ser maestro es la combinación de tener el llamado de Dios, conocimiento bíblico profundo, cualidades espirituales y habilidades ministeriales. Bien, ¿ves qué buen resumen de ser un maestro? Mire, doctor de la ley, fue un título muy codiciado entre los judíos. En los tiempos de Jesús, todos querían ser doctores. Dice la palabra que Jesús les dijo, ustedes aman las primeras sillas en las sinagogas, ustedes aman las largas salutaciones, ustedes aman que les digan rabí, que la gente le ponga la mano en el hombro y le diga rabí, mi respetado. Sí, esto era muy codiciado, pero la Biblia dice que no solamente debe ser un deseo nuestro, ni un deseo hipócrita. O sea, ¿cuál es nuestro propósito de ser llamado, de que nos llamen maestro? Aunque la Biblia en un sentido dice que solamente hay un maestro y es nuestro Padre, se refiere que en el sentido general hay un solo maestro que es nuestro Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Pero como ministerio, el Señor a su iglesia también dotó a unos hombres para que cumplan con esta importante misión en la iglesia. Súper importante. Qué bueno que más maestros se levantaran, que Dios levantara más maestros para que instruyan a la iglesia, que tan tristemente con tanta ignorancia bíblica que vemos hoy en día. ¿Y por qué? Porque la gente no quiere leer, porque la gente no quiere estudiar y no quiere buscar. Bien, dice, continuamos ahí en el 1, dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, que ser maestro implica más responsabilidad. ¿Sí? Aquel que se diga yo soy maestro y se haga maestro a sí mismo y empieza a enseñar cosas que no son, sobre esa persona recae mayor condenación y mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque si no enseña lo que es. Mire, cuando Dios nos pone a nosotros como maestros, nosotros cada día nuestro cerebro, cada que usted aprende algo, su cerebro cambia, digamos se expande más, su forma cambia, ¿sí? Su mente, su cerebro de alguna manera cambia, digamos, su fisionomía. Mire, es más responsabilidad. Cada que yo estudio algo y sé que algo es malo y llega el momento de actuar, sé que sobre mí ya reposa ¿qué? Mayor responsabilidad. Y si yo me dejo tentar por lo malo, sabiendo ya, con conocimiento, ¿no? Una cosa es perecer por falta de conocimiento y otra cosa es hacer lo malo aún sabiendo y aún conociendo. Es decir, no hay ninguna justificación para eso. Es decir, que nosotros tenemos que, entre más sepamos, más obedecer la palabra, no solamente ser oidores, porque el maestro primeramente tiene que ser un oidor, pero segundo, que tiene que ser un hacedor de la palabra. Entonces, súper importante, ser oidores y también hacedores. Bien, ahora sí, pasamos al versículo número 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Es decir, ¿por qué hay esa responsabilidad? ¿Y por qué se obtendrá mayor condenación? Si queremos ser maestros, porque todos ofendemos muchas veces. Ahí Santiago se incluye a sí mismo. No hay uno, excepto Jesucristo, que pudiera decir, no, yo no he ofendido, yo no he ofendido. El apóstol Pablo, Pedro, Juan, los hijos de trueno. ¿Sí? Ahí vemos el ejemplo de ellos, que todos ellos ofendieron mientras estuvieron en la tierra, y cada uno de nosotros lo hace. ¿Sí? Todos ofendemos, no hay alguien que se salve, excepto Jesucristo. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire, si alguno, es decir, cuando alguno haya alcanzado un nivel de madurez, ya será, es decir, que ya no ofenderá en palabra. Esa que significa que es varón perfecto, se refiere a que es un varón completo, un varón maduro, una persona que ya es capaz de ¿qué? De dominar todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque mire, es importantísimo. Ahí vemos, ¿qué vemos ahí? El fruto del Espíritu, ¿cuál es? Dominio propio. ¿Sí recuerdan? Que es uno de los últimos que se nombra, y dominio propio, ¿cierto? Creo que es el último que se nombra en la lista.
de los frutos del espíritu, de un espíritu renovado. Entonces, si usted necesita ese dominio propio, ¿qué es lo primero que usted tiene que aprender a manejar y a gobernar? La lengua. No ofender en palabra. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto o varón completo, varón maduro, y que es capaz además de dominar todo su cuerpo. Qué bueno que nosotros podamos dominarnos a nosotros mismos. Continuamos allí. Dice versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mire, aquellos caballos que parecen indomables, aquellos caballos revoltosos, ¿cómo se doman? Mire, no se doman con cadenas, no se dominan encerrándolos en un establo, no se dominan de esa manera. ¿Cuál es la manera correcta o la manera que existe para poder que esas bestias que se calmen y calmen esa ansiedad, ese deseo de salir corriendo y de salir desbocados? Con un pequeño freno, con la rienda, ¿sí? Mire, los frenos es algo pequeño que se le pone a la boca, digamos, está aquí, a la boca de los caballos, para que cuando se apretan, digamos, eso les causa un dolor, y ahí ya se calman, ya se quedan quietos si van pues a moverse mucho, ¿sí? Esta es una ilustración que nos da, es una figura que utiliza Santiago para decirnos de qué manera es la lengua en nosotros y cómo se debería controlar la lengua. Y la otra figura que utiliza dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Las naves, o sea, los barcos, él conocía, tal vez las de antes no son como las de ahora modernas, que tal vez su sistema no sea el mismo, no lo sé, pero mire, en ese tiempo, ¿cómo se gobernaba? Con un timón, ¿sí? Con un pequeño timón. Y imagínense estas naves grandes que aún eran movidas por los vientos, por los grandes vientos. Sin embargo, él dice, mira, algo tan pequeñito que necesita de alguien que esté allí al frente, que conduzca, que mueva ese timón hacia un lado o hacia el otro para que evite de pronto chocarse, para que vaya hacia la dirección correcta. Y muestra, mire, para gobernar una nave tan grande, simplemente, ¿cómo se hace? Con un pequeño timón. Entonces nos da dos figuras, ¿sí? Uno, el freno del caballo, el caballo es un animal grande, un animal fuerte, ¿sí? Y las naves, que es una nave, mejor dicho, es algo muy grande y que puede ser dominado con solo objetos pequeños. Bien, siguiente versículo. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces allí, tercera figura nos habla de que la lengua es ¿qué? Es un miembro pequeño, ¿sí? Es algo muy pequeño en nuestro cuerpo, algo que mejor dicho, en comparación a todo lo que somos, es diminuto, digámoslo, en comparación a todo el cuerpo. Es algo muy pequeño, es un miembro pequeño, como les decía al principio de este mensaje. El tener una lengua, el poder hablar, el poder expresarnos y el poder comunicarnos es una bendición, es un don de Dios. Pero dice, pero se jacta de grandes cosas. En el libro de Proverbios, yo tengo algunos proverbios aquí importantes que yo quiero que los busquemos, que está allí en Proverbios 18, 21, tengo algunos y por favor, Proverbios 18, 21. Vamos a ver allí la importancia de dominar la lengua. Vamos a ver cómo un miembro tan pequeño tiene tanto poder. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos. Bien, mire, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. O sea, la lengua tiene un poder ¿de qué? De dar vida o de dar muerte. Podemos bendecir o podemos maldecir, ¿verdad? Con nuestra boca. O sea, es algo tan pequeño, pero se jacta. ¿Qué significa la palabra jactancia? Mire, jactarse es decir, mostrar algo que es pequeño, pero que como son dichos, digamos, que se inflaman, que se muestra más grande, que se engrosan para mostrar algo más grande de nosotros. Que es una persona, por ejemplo, jactanciosa. Mire, una persona jactanciosa dice, mire, jactancia es expresión de orgullo y vanidad, y significa que el jactancioso no ve las cosas como realmente son,
sino que las engrosa o las aumenta de acuerdo a su imaginación, aumentando así la fantasía. ¿Sí? Una persona jactanciosa dice, ay, sí, yo hice tal cosa. ¿Y qué pasa? Son palabras infladas que no son ciertas. O sea, se imagina unas cosas y esa es la jactancia. Y dice que la lengua también, con nuestra lengua podemos jactarnos, podemos hablar orgullosamente, con vanidad, podemos hablar con orgullo, con altivez y cosas que no son, que no corresponden a la realidad. Es decir, cosas fantasiosas. Eso es lo que dice la lengua. Usted con la lengua puede decir, yo tengo mucha plata, yo soy millonario, yo tengo muchos dones, yo tengo muchos ministerios, yo tengo, o sea, uno con la boca puede decir cualquier cosa, pero ¿qué es? Jactancia, mentira, engaño, falsedad. Entonces, mucho cuidado con eso, nos está haciendo la advertencia Santiago. Y dice, pero se jacta de grandes cosas. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mire, para usted quemar, incendiar una loma, lo único que necesita es que es que ni siquiera un fósforo. Muchas veces de esas lomas en los veranos intensos, con una colilla de cigarrillo, yo escuchaba en esos días a un señor, un vecino nuestro, que él decía que una vez un trabajador de él, sin culpa al parecer, tiró una colilla de cigarrillo, no se dio cuenta y de allí se inició un incendio tan grande. Y dice él que ellos intentaron apagar, cuando los árboles han crecido, cuando la maleza ha crecido, todo esto empieza a arder y las llamas empiezan a subir. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no se puede controlar fácilmente? Porque el viento ayuda, el viento ayuda a que esas chispas lleguen a lugares más lejanos y se haga más grande el incendio. Y este señor decía que él se vio como envuelto, él pensó que iba a morir ahí, que era el día de la muerte de él, de esa manera, una muerte horrible a propósito. Pero él dice que encontraron como un hueco y ahí se metieron, o sea, fue la forma de ellos salvar su vida de ese gran fuego. ¿Y cómo empezó? Ni siquiera, digamos, fue algo intencional, sino que fue algo accidental, pero que por supuesto tiene culpabilidad él. Dice, con esta colilla de cigarrillo. Y así, así en los veranos, ¿y cuántas casas, ciudades enteras? ¿Sí? ¿Cómo inicia todo? Con un pequeño fuego, con un cigarrillo, incluso con un vidrio. Puede iniciar un incendio grande que quema hectáreas de bosque, quema fauna, quema flora, quema casas, incluso seres humanos. O sea, es devastador. Este fuego es destructor. Este fuego no es de... Mire, el fuego es digamos que para el hombre el fuego es una bendición si se usa de manera controlada, si se sabe utilizar. Si el hombre cuando descubre el fuego fue algo muy importante. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que podía cocinar alimentos, que podía obtener luz, que muchas cosas. O sea, el fuego es algo beneficioso siempre y cuando esté controlado. Y fue un descubrimiento importante para la humanidad, la creación del fuego. Sí, el reconocimiento, o sea, el conocer pues cómo se producía el fuego, porque en realidad Dios es el que crea todo eso. Entonces, es súper importante usar las cosas bien. Y ahí está haciendo referencia a la lengua, que es como un fuego. ¿Qué pasa si se sale de control? Así mismo es la lengua. Si con nuestras palabras hablamos y se salen de control, vamos a ver cómo podemos dañar a otras personas. Vemos que la lengua, y continuamos allí, dice en el versículo 6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bien, está diciendo que la lengua es ¿qué? Es un fuego, es como un fuego, dice, es un mundo de maldad, todo lo que encierra, todo ese mundo de maldad que puede haber en una lengua cuyo corazón no ha sido renovado. Mire, es importante tener en cuenta, como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? ¿Cómo usted sabe quién es? Usted quiere conocer a una persona, ¿qué hace usted? La escucha hablar, ¿cierto? La interroga, escuchándola hablar se da cuenta usted qué piensa esa persona. Así dice uno de los proverbios, así como habla la persona, así es esa persona. O sea, todo lo declaramos a través de nuestra lengua. Nadie puede dar de lo que no tiene. El árbol bueno, ¿qué va a mostrar?
buenos frutos. O sea, ¿usted cómo va a obtener, cómo va a decir cosas buenas, cosas sabias, si en su corazón hay cosas malas? Dice la Biblia, no podemos dar buenos frutos siendo malos, siendo árboles malos. Entonces, todo, mire, ahí tenemos que ver qué es lo que controla nuestra lengua. Entonces, ¿de dónde viene? Dice la Biblia que los malos pensamientos, las blasfemias, los adulterios, ¿de dónde salen? Del corazón. O sea, pero todo eso está expresado a través de ¿qué? A través de la lengua, a través de ese mundo de maldad que está en ese miembro tan pequeño. O sea, en medio de todos los miembros de nuestro cuerpo está ese órgano pequeñito, ese órgano que algunos le dicen la sin hueso, ¿sí? Que empieza desde por la mañana. O sea, nosotros desde por la mañana, como les decía al principio, 15,000 palabras aproximadamente en un día. ¿Y será que en tantas palabras que hablamos hay pecado, no? Eso dice el libro de Proverbios, que en las muchas palabras no falta pecado. Entonces, ahí es difícil. Dominar la lengua realmente es algo difícil. Y Santiago dedicó prácticamente este capítulo, y ya habíamos hablado también habíamos hablado ya también en una parte pequeña de la lengua, ¿sí? Ya habíamos hablado aquí. Pero entonces, mire, súper importante que tengamos en cuenta esto. Dice, la lengua es un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Ella tiene la capacidad de contaminarnos. Cuando nosotros decimos algo malo, cuando nosotros hablamos en contra de alguien, chismoseamos, decimos algo malo, estamos contaminando ¿qué? Todo nuestro cuerpo. Dice la Biblia que por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, de ella daremos cuenta en el día del juicio. Así es de que es muy importante, mire, estos mensajes nos sirven ¿para qué? Para vivir el evangelio, no solamente hablar, sino vivir. El evangelio, recordemos, no es solamente una teoría, sino que es una práctica, y Santiago nos muestra la importancia de llevar el evangelio a la práctica. Dice, y yo voy a decir qué es lo que significa, dice que inflama la rueda de la creación, y dice que ella misma es inflamada por infierno. Bueno, dice, la rueda de la creación se refiere al curso de la naturaleza o curso de la vida natural. Es como una rueda del nacimiento, ¿sí? Desde que uno nace, dice la rueda de la vida que comienza a rodar al nacer y continúa rodando hasta la muerte, ¿sí? Esto se refiere a la rueda de la creación, o sea que la vida empieza, es un ciclo, empieza desde que nacemos y sigue rodando, continúa rodando ¿hasta cuándo? Hasta nuestra muerte. Y durante todo ese tiempo, ¿qué está presente allí? La lengua está allí, y dice que ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué significa eso? Que ella misma es inflamada por el infierno. Mire, es decir, es encendida por el infierno, es agitada por Satanás. ¿Usted se imagina que sea Satanás el que llegue y agite su lengua y lo ponga a hablar? Que es inflamada, que es encendida por el mismo infierno. Mire la relación que existe, ¿no? Entre la lengua y el infierno. Pero bueno, algo que yo quiero hablar aquí, que es la palabra infierno. Esa palabra es diferente, digamos, dice, infierno, la forma griega es Gehenna, ¿sí? Que es del hebreo es Guen Hinnom, o Valle de Hinnom, o Valle de los hijos de Hinnom, ¿sí? Este es un lugar físico que existe todavía en las afueras de la ciudad de Jerusalén. En ese lugar, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de los reyes, era un lugar donde se ofrecían sacrificios humanos, ¿sí? Los niños, miren, aquellos niños que eran ofrecidos, entregados al dios Moloch, eran quemados vivos en ese lugar, ¿sí? Imagínese usted un padre entregar a los propios hijos a un dios, cuando la Biblia condena, la Biblia esa práctica totalmente la condena, y los hijos de Israel lo sabían, sino que ellos en su desobediencia, aún el rey Manasés, este rey malo, este rey impío, que hizo eso con su propio hijo, ¿sí? En ese lugar, en ese llamado Gehenna, ¿sí? Valle de los hijos de Hinnom. ¿Y qué más se hacía en ese lugar? Bueno, en ese lugar también servía como vertedero, era un basurero, un quemadero. A ese lugar llevaban las basuras de la ciudad y las quemaban, o sea, continuamente estaba como ardiendo ese lugar. O sea que es un lugar, digamos, que ya no existe como tal, ya no es un lugar donde se quemen basuras ni nada de eso. O sea, y no sabemos tampoco si en los tiempos de Jesús
existía tal como que digamos que todavía se quemara la basura, que se quemaba todo esto y cosas inmundas y cadáveres y todo esto, no, y animales muertos. O sea, no sabemos si en el tiempo de Jesús ya había cesado, digamos, las actividades que se hacían ahí, o todavía existían. Pero lo que sí sabemos es que Jesús utilizó esta palabra 11 veces para referirse a este lugar, a un fuego que no se apaga, a un lugar de tormento, ¿sí? Luego esta palabra Gehenna se menciona 12 veces en el Nuevo Testamento. Una de ellas es aquí en Santiago y las otras 11 veces las utilizó Jesús. Cuando decía Jesús que donde el fuego nunca se apaga, se refería a este lugar, sí, a este lugar físico. Pero mire, Jesús utilizaba un lugar que los judíos pudieran entender, pudieran conocer cuál era y cómo ardía constantemente ese fuego. ¿Para qué? Para mostrarles la realidad de un lugar espiritual, porque recordemos que lo que ve fue hecho de lo que no se veía. Así es de que aún es peor el fuego del infierno, ¿sí? Bueno, ahí los traductores, digamos, se tomaron la libertad de traducirlo como infierno, ¿sí? Lo que era ese lugar que les digo, que hoy en día es un valle, hoy en día digamos, es un lugar bonito hoy en día, aunque no deja de tener su cierto, o sea, al recordar todo eso, ¿sí? Siempre el pasado, ¿no? Bien, entonces, pero repito, Jesús utilizaba este lugar para mostrarle a los judíos de que el lugar de tormento existe en realidad, ¿sí? Y que Jesús lo quería comparar, ¿para qué? Para que ellos pudieran entender. Bien, entonces, allí dice, versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Mire, en la naturaleza han existido ¿qué? Bestias y todo esto que existe, y las aves. Mire, el hombre es capaz de domar cualquier animal. Incluso nosotros, recuerdo, una vez en San Andrés vimos que había un chico con una raya. Sí, la raya tiene la capacidad de matar a la persona. Si le clava a usted ese veneno, o sea, así creo que fue que murió el encantador de cocodrilos, ¿no? Mordido, picado por una raya, sí, de esta manera. Pero mire, este joven nosotros lo veíamos y la raya como que bailaba. El joven bailaba y la raya como que también bailaba, sí, se movía también. Entonces, mire, esto nos demuestra de que el ser humano tiene la capacidad de domar ¿qué? Delfines, tigres, elefantes, cualquier animal que usted se imagine, puede ser domado, puede ser domesticado, digámoslo así. Sí, el hombre doma todo esto, pero nos habla de un mal que no puede ser dominado fácilmente. ¿Y de qué se trata? De la lengua. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Y por qué será tan difícil de domar la lengua? ¿Por qué será tan duro? Y aquí entonces yo quiero entrar con unas palabras que yo tengo, unos verbos que yo tengo aquí, y tal vez quiero mostrar por qué puede ser tan difícil dominar la lengua. Bueno, mire, primero, digamos la lengua, el verbo principal que hacemos con la lengua, ¿cuál es? Hablar. Sí, hablar. Mire, nosotros podemos hablar, gritar, susurrar, murmurar, todo con una misma lengua. El don, como les decía, que solo tenemos los seres humanos. Pero mire, el hablar como comunicación, o sea, ¿hablamos para qué? Principalmente para comunicarnos. Mire, y aquí le voy a nombrar una lista, o sea, pueden haber más de 200 verbos que podemos hacer con la lengua. Voy a nombrarles algunos de forma general. Dice hablar, decir, confesar, pronunciar, afirmar, confirmar, preguntar, aludir, informar, contar, narrar, gritar, debatir, cantar, asegurar, predecir, relatar, declarar, susurrar, responder, citar, solicitar, comunicar, argumentar, revelar, refutar, mencionar, prometer, pedir, ordenar, ¿sí? O sea, mire, todos estos verbos y hay muchos más que podemos hacer como con la lengua. Estos que les acabo de nombrar son de manera general, ¿sí? Que ya unos pueden ser usados para bien o para mal. Y les voy a poner un ejemplo
del mal uso, ¿sí? Del mal uso que podemos que podemos hacer con verbos que salen de la lengua. Acusar, juzgar, calumniar, difamar, mentir, jurar, ofender, maldecir, blasfemar, murmurar, criticar, burlar, injuriar, vociferar, chismear, adular, lisonjear, injuriar, discutir, insultar, amenazar, tentar. Mire, todos estos verbos, y yo sé que faltan muchos más, los podemos hacer con nuestra lengua. Y mire, todo esto es para qué, para el mal. ¿Será que difamar tendrá algo de bueno? O sea, es algo que hacemos con nuestra boca, con nuestra lengua, difamamos. ¿Será que es bueno difamar? ¿Será que es bueno acusar a alguien? Mire, cuántas personas no están en la cárcel por una falsa acusación, acusar de algo, de un delito. Y solamente de pronto voy a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, una persona, cuando se me pierde algo, ¿qué es lo primero que yo empiezo a hacer? A buscar culpables, ¿cierto? Aquí quién vino, y pensamos en todas las personas que vinieron. ¿Y qué hacemos? Acusamos, no, es que usted vino, no, es que usted fue el único que estuvo aquí, y acusamos a alguien que injustamente, mire, cuando uno es acusado injustamente es algo terrible, que por más que usted luego usted le trate, perdóname, ya sé que no fuiste tú, por más de que usted trate de remediar, es muy difícil reparar el daño, ¿sí? Es muy difícil. Mire, personas que han pagado años de cárcel por una falsa acusación, por un testigo falso. El Estado muchas veces compensa a esas personas con dinero, pero ¿será que el mal realmente, todo el tiempo que estuvieron injustamente, será que es reparado realmente? Aquellas personas que les gusta chismosear del uno, del otro, discutir, injuriar, vociferar, burlarse. Mire, nosotros debemos de evitar burlarnos de los demás. ¿Sí? Decimos, este gordo, o este calvo, o cosas así. Mire, estas son cosas que ofenden a las personas. Y nosotros, si usted tiene ese vicio de burlarse de los demás, y usted es cristiano, arrepiéntase delante de Dios, porque eso no está bien. No está bien burlarse, no está bien ofender a los demás, blasfemar, maldecir. Maldecir no es solamente decir, ay, te maldigo, ay, este maldito. No solamente se maldice con esa palabra, no. Cuando uno habla mal de alguien, ¿qué está haciendo? Indirectamente lo está maldiciendo, indirectamente está deseando ¿qué? El mal para esa persona, ¿sí? Esa persona acá sí que viene acá, esa persona sí que molesta. Mire, cuando usted habla mal, está deseándole indirectamente ¿qué? El mal a esa persona, porque la Biblia nos dice que hemos sido puestos ¿para qué? Para bendecir y no para maldecir. El Señor nos lo hace muy claramente. Mentir, mire, esa palabra mentir, yo creo que hay una sola justificación para mentir tal vez, y sería por salvar la vida de alguien, ¿sí? En el caso de Rahab, la ramera, vemos que ella digamos, mintió, dijo, pero ¿cuál es el objetivo de ellos? Salvar la vida de estos espías, ¿sí? De pronto esa sería la única justificación. De lo contrario, la verdad siempre debe estar en nuestra boca. Es decir, son casos extremos, son casos verdaderamente extremos. Bien, y otras palabras, calumniar, ¿sí? Decir algo que no es de alguien, juzgar. La Biblia nos dice, o sea, la palabra juzgar puede ser usada en dos sentidos. Hay una manera mala de juzgar a la gente, que es, pero usted, hay una manera mala, ¿sí? Pero digamos hay una manera buena, que el Señor nos dice que el sabio, pues, digamos, puede juzgar si está apartado de esas cosas, pero en otro sentido. O sea, hay que mirar bien los dos casos, pero en sí juzgar, en la parte mala, no debemos estar juzgando a los demás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque muchas veces nosotros juzgamos de acuerdo a ¿qué? A lo que vemos en lo que ven nuestros ojos. Mire, otro verbo aquí, adular y lisonjear. ¿Qué es adular? Mire, adular a alguien, ay, tan lindo, ay, usted tan lindo que canta, usted tan lindo que predica, pero mire, y aquí está la diferencia entre el buen verbo, que si hay un verbo que es contrario a este, que es bueno, que es elogiar o felicitar, que es diferente. ¿En qué es la diferencia? En que las lisonjas son palabras aumentadas que pueden salirse, digamos, de la realidad, y el objetivo es que conseguir algo de alguien. ¿A quién se lisonjea? A alguien que nos puede hacer un favor, a una persona que tiene dinero, ¿cierto? A esta se le habla con lisonjas. ¿A ese para qué?
para obtener algo. O sea, cuando yo quiero obtener algo de alguien y le hablo, ay, usted es tan chévere, usted sí que habla bonito, usted sí que esto y lo otro, ¿por qué? Para obtener un beneficio. Eso es lisonjear, y la Biblia lo llama como algo que, algo malo, es pecado. ¿Por qué? Porque hay hipocresía. En esa situación hay hipocresía. Bien, entonces ya voy a parar con estos verbos, pues murmurar. Bueno, otro ejemplo también sería murmurar. Mire, el caso que vemos de alguien que murmuró en la Biblia fue María y Aarón, ¿cierto? Pero mire, ¿qué le pasó por murmurar del siervo de Dios? ¿Qué le pasó a María? Mire que le dio lepra, ¿sí? Y ella retrasó, digamos, la salida del pueblo. Se tuvieron que quedar ahí un tiempo hasta que ella no fue sana, no salieron todos. Bien. Criticar, mire, criticar es algo muy malo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque las críticas, ¿será que las críticas sirven? Bueno, nosotros podemos usar las críticas a veces para bien, para mejorar ciertas cosas. Bueno, ahí dice, algunos hablan de críticas constructivas o que hay otras críticas destructivas. Sea como sea, amado hermano, nosotros, si no criticamos es mejor. Si nosotros vamos a una casa, ¿qué hacemos normalmente? Es que está todo, o por ejemplo nos muestran algo, está bonito todo, pero esto, o sea, nosotros criticamos cosas que nosotros no sabemos en realidad el por qué las hicieron, el por qué existen ahí, y simplemente somos buenos ¿para qué? Para criticar, o para criticar el trabajo de otro. Usted puede ir a, por ejemplo, se me ocurre en ese momento un cultivo, qué bonito, pero haga esto, pero esto está mal, o sea, como, no con el sentido de ayudar, sino de criticar, y usted puede decir, bueno, yo quiero, déjeme ver su cultivo. No, yo no tengo cultivo. O sea que eres bueno para criticar, pero no eres bueno para trabajar. O sea, si yo critico algo, se supone que es porque debo tenerlo mejor, ¿cierto? Algo mejor para poder yo, digámoslo así, poder tener la autoridad de criticar. Bien, vamos a ver algunos verbos que le podemos dar buen uso. Mire, así como nosotros podemos cantar, se puede, digamos, cantar es la palabra general. Bien, continuamos después de un pequeño corte, continuamos ahí con los verbos. Bueno, voy a dar unos ejemplos de verbos, buen uso que le podemos dar a los verbos. Estaba diciendo que, por ejemplo, cantar es un verbo general, que todos podemos cantar, pero vamos a ver de qué manera podemos usar, digamos, ese verbo, de qué manera podemos usarlo para bien. Bueno, 1, adorar, alabar. Bien, esta es una forma correcta, digamos, de usar, alabar a Dios, por supuesto, adorar a Dios. Es una forma correcta de utilizar el verbo. Bien, otros usos del buen uso que podemos dar a la lengua. Dice, expresar amor, ¿sí? A través de nuestra lengua podemos, ¿qué? Expresar amor, podemos bendecir, podemos saludar, podemos aclarar, podemos advertir, podemos avisar, podemos charlar, podemos alentar, podemos aconsejar, podemos enseñar, podemos orar, podemos alabar, podemos elogiar. Elogiar es algo bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, qué bueno cuando reconocemos a alguien que ha hecho algo bueno, podemos decirle, qué bueno estuvo el mensaje, ¿verdad? Y es diferente de la lisonja. ¿Por qué? Porque la lisonja lo que busca es algo, un beneficio, obtener algo de alguien. Para eso se adula a la persona. Pero el elogio no, el elogio simplemente demuestra algo que se hizo bien. A nosotros nos gusta más criticar, tristemente, que elogiar algo bueno. Simplemente, mire, yo puedo dar un mensaje bueno, digamos de media hora, y pude haberme equivocado en algo que dije. ¿Qué van a decirme? Mire, no me dicen nada del mensaje que estuvo bueno, sino que me dicen, mire, usted en tal minuto dijo tal cosa. ¿Por qué? Porque somos buenos, ¿para qué? Para criticar, pero somos más difíciles. Es más duro para nosotros que elogiar algo, decir algo bueno. Es más duro para nosotros. Bien, bendecir, saludar, animar, predicar, felicitar, corregir, consolar, orar, enseñar, aconsejar. Bien, todos estos verbos son de la forma buena, el buen uso que podemos dar a la lengua, a nuestra lengua. Qué bueno que en nosotros, en lugar de existir la queja, la crítica, la murmuración, existiera que la alabanza, la adoración a Dios, la gratitud a Dios, bendecir a otros. Qué bueno cuando nosotros bendecimos a los demás, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos, alentamos, cuando vemos que alguien está triste, está decaído, nosotros le damos una palabra, un consejo, una palabra de aliento, oramos por esa persona, deseamos el bien.
Por eso, importantísimo, amado hermano, que nosotros aprendamos a dar un buen uso a nuestra lengua. Bien, yo quiero que vamos entonces en este momento ahí a las otras citas de Proverbios, como yo les había dicho al principio, que en el libro que el libro de Santiago es comparado con el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque tiene muchas enseñanzas prácticas. Y bueno, una de ellas es Proverbios 10, 19. Vamos a ver 5 nomás. Ya vimos una que fue la 18, 21, ¿cierto? Que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Ese ya lo vimos. Vamos a ver otras 4 citas de Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es sabio. Bien, entonces mire, allí nos está diciendo que cuando uno habla mucho, normalmente cuando uno va a una visita, ¿qué pasa? Uno empieza a hablar, o sea, qué bueno uno poder tener una visita sin necesidad de hablar mal de nadie, sin necesidad de luego estarme, arrepintiendo, yo porque dije esto, yo porque revelé esto, yo porque, ¿cierto? Yo porque él me metí en lo que no debía. O sea, qué bueno es que cuando hagamos una visita pueda ser realmente algo bueno, no algo malo, ¿sí? Porque ahí dicen las muchas palabras que no falta pecado. ¿Y por qué? Porque es que nosotros hablamos mucho en el día, estamos continuamente expresándonos, hablando, por eso hay pecado en las muchas palabras. Vamos a ver 13:3, Proverbios 13:3, otro de los proverbios importantes. El que guarda su boca, guarda su alma, pero el que mucho abre sus labios tendrá destrucción. Bien, y en otra versión dice que tendrá angustias. Es decir, si uno habla demasiado, ¿es para qué? Para su propia perdición, para su propia ruina. Se dice que el pez muere, ¿por qué? Por su boca, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con hablar de más, con declarar cosas. Hay cosas personales, íntimas, que uno no tiene por qué estarlas revelando a las demás personas. Y uno también debe enseñar a los niños. Miren, estos días nomás había un niño, o sea, yo entiendo que los niños son imprudentes, ¿sí? Los niños hablan y ellos hablan la verdad, pero que uno como padre debe enseñar a los niños a que las cosas de la casa no se dicen. O sea, también, yo sé que al principio es difícil dominar la lengua cuando se es niño y se habla de todo, pero ¿cómo ese niño va aprendiendo a controlarse? Pues con la ayuda de los padres deben decir, mira, estas cosas no se deben decir, las cosas de la casa se quedan en la casa. O sea, desde niños podemos a ellos educarles, instruirles, ¿para qué? Para que no revelen todo lo que pasa en la casa. Sí, hay cosas que solamente nos incumbe a los de la casa, no debemos estarlas revelando y empezando por ellos, para que ellos aprendan esto. Bien, 21:23, Proverbios 21:23. Y también el 12:18. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Bien, mire, el que guarda su boca y guarda su alma. Dice que guarda su vida de qué? De angustia. O sea, guardemos nuestra boca. Hablar innecesariamente, ¿para qué? Sí, mire, nosotros somos esclavos, digámoslo así, ¿de qué? De la palabra dicha. O sea, usted es dueño de lo que no ha dicho. Usted es dueño, es suyo, le pertenece lo que no ha dicho. Pero la palabra que ya salió de su boca, ya usted no tiene ¿qué? Dominio sobre esa palabra. Ya se fue, ya está lejos de su control. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando nosotros cogemos un vasito de agua y lo regamos, lo vaciamos. Puede ser este ejemplo similar a que al no estar hablando, al no estar difamando a los demás, al no estar chismoseando. Usted intente nuevamente volver a echar esa agua en el vaso. ¿Podrá? Por supuesto que no se puede. O sea, ya la palabra dicha ya se fue, ya la palabra dicha, muy difícil, amado hermano, de que una persona sane el corazón después de que usted dijo algo, que esa persona le hirió, que esa persona la ofendió. Bien, y también podemos poner el ejemplo de aquellos que difaman, que son chismosos, como si usted cogiera un saco lleno de plumas y cuando está venteando y usted lo deja ir, o sea, que cada plumita se va, o sea, el viento se la lleva. Ahora sí, nuevamente intente unir nuevamente todas esas plumas, a ver si puede. Va a ser muy difícil, de la misma manera que eso no se puede volver nuevamente a su estado natural, de esa misma manera no estemos hablando y la honra de una persona, sí, muchas veces queda por el suelo. Mire cuántos medios de comunicación han hablado mal y han tenido que salir
a limpiar el nombre de alguien. Vemos que, bueno, como que medio lo limpian, pero el daño estuvo, o sea, estuvo causado. El tiempo que esa noticia falsa, digamos, circuló, ese rumor circuló, le hizo tanto daño a esa persona. Y cuántas personas incluso se han suicidado incluso. ¿Por qué? Por un falso testimonio, porque fueron calumniados, porque fueron, se les habló mal, se habló mal de esa persona no siendo verdad, o sea, fueron difamados. Entonces, mucho cuidado con nuestras palabras. Y el último, 12:18. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios trae salud. Bien, entonces mire, hay como quien está a toda hora, mira, hay personas que son así, ¿no? Hay personas que a toda hora no pueden hablar pacíficamente, sino que sus palabras son ¿qué? Son como golpes de espada, o sea, a toda hora están hiriendo, o sea, palabra que dicen, palabra que ofende. Pero dice que las palabras de los sabios son ¿qué? Como medicina. Entonces, importantísimo que nuestros labios, de nuestras palabras, que salgan cosas buenas, que ayuden a alguien, que sea un aliciente en medio del dolor. Qué bueno nosotros con nuestras palabras ser medicina y no causar herida, no ser como, mire, podemos decir que la lengua es una espada de ¿qué? De doble filo. Con una y es el siguiente versículo, ¿no? Que vamos a ver, vamos de una vez a él. Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. Bien, entonces estábamos leyendo el versículo 8, que dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces, la lengua es comparada ¿con qué? Con veneno mortal. Y usted debe tener cuidado, ¿cierto? ¿Cómo están sus palabras? ¿Cómo están sus palabras? O sea, es como veneno mortal. Cuando usted abre la boca para hablar, para pronunciarse, ¿es veneno mortal? ¿O son quejas, son críticas, son palabras maldicientes? ¿O verdaderamente es como medicina, como lo creíamos en el proverbio? Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre. Dios te bendigo, Dios te alabo, Dios te adoro, Dios te exalto. ¿Y con ella qué? Maldecimos a los hombres, que están hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, ¿cómo puedo bendecir a Dios? ¿Cierto? Y yo veo esta similitud con el apóstol Juan, que nos dice allá que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y odiamos a los hermanos? O sea, no es posible amar a Dios y odiar al hermano. O sea, no es posible hacer las dos cosas a la vez, ¿sí? O amamos a Dios y amamos al hermano, o no podemos amar a Dios simplemente y odiar a nuestro hermano. O sea, no es posible. Y es lo que Santiago nos está queriendo decir lo mismo. No podemos bendecir a Dios y maldecir ¿a quién? A nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque ellos fueron hechos, y no solamente hermanos, cualquier otra persona, ¿sí? Porque ellos fueron creados ¿qué? A imagen y semejanza de Dios, a semejanza de Dios. Entonces cuidemos también amemos como dice, amemos de corazón, no de labios ni de oídos, ¿sí? Amemos de corazón realmente. Bien, entonces dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, no es posible que usted esté bendiciendo y a la vez esté ¿qué? Maldiciendo. Esto no debe ser así. Dice versículo 11: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? O sea, se puede, si usted va por ejemplo al mar, ahí que encuentra agua salada, no, o sea, es salada, ¿sí? No puede ser dulce. Y lo mismo si usted va a un río. Si usted va a un río, ¿qué es? Agua dulce, no puede ser salada. O sea, no pueden ser, o la fuente es fuente de agua dulce o la fuente es fuente de agua salada. Asimismo, nosotros no debemos estar bendiciendo a Dios y también a la vez estar maldiciendo a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Dice: esto no debe ser así. Mire, podemos ver un ejemplo. Yo quiero ver un ejemplo que pasó en la Biblia, pero mire, eso fue antes de que los discípulos fueran renovados, antes de que hubiera ese cambio en ellos. Por ejemplo, Pedro, ¿sí? Vemos que Pedro negó al Señor, y luego él con una predicación se ganó ¿cuántos? A más de 5,000 personas. O sea, mire, pero ¿qué pasó? Eso fue antes
cuando él negó al Señor era antes de qué, de la renovación que él tuvo. Lo mismo Juan, los hijos del trueno, que el Señor les llamó los hijos del trueno. Ellos que decían, bueno, aquellos que no se arrepintieron en aquella ciudad, que, Señor, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y el Señor le corrigió y le dijo, no, el Señor no vino a condenar al mundo, el Señor vino a salvar al mundo. Pero pero recordemos por la renovación que tuvo, que decía luego, amados unos a otros. ¿Y cómo le dijo una vez a Gallo? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que después de la renovación no podemos ser iguales. Después de la renovación somos ya una fuente simplemente que da amor. Somos de bendición, ya no hay más maldición. Bien, y versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es decir, un árbol. Si yo no puedo esperar de que un árbol, si yo sembré, por ejemplo, bueno, a nuestro contexto, digamos, aquí hablan de árboles que de pronto son más comunes en el pueblo de Israel, ¿cierto? Los higos, las aceitunas, por acá, digamos, en nuestra América Latina, pues más difícil. De pronto, bueno, higos se puede encontrar, pero no es tan frecuente. Pero ¿qué encontramos nosotros acá? Bueno, encontramos muchos cítricos, árboles de naranja, de mandarina, de limón, ¿sí? Estos son comunes para nosotros. ¿Y qué otro árbol es común? Bueno, el aguacate, la guanábana, ¿sí? Entonces, si usted sembró un limonero, ¿qué te va a dar? Limones. Él no te va a dar aguacate. Él no te va a dar, ¿qué? Guayaba, no te va a dar otra cosa. Él te da lo que es. Asimismo, dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O sea, o usted es hijo de Dios o usted no lo es. O usted es del bien o usted es del mal. Entonces, ¿qué es una exhortación general? Y ya tomando concluyendo ya este mensaje, ¿qué nos está diciendo, amado hermano? Que somos del Señor o no somos. O nuestro corazón es bueno y da buenos frutos, o nuestro corazón es malo y va a dar malos frutos. O sea, ¿nuestra boca qué es? ¿Es una fuente de bendición o es una cañería por donde salen todos los desechos? Todos los desechos malos, todas las cosas malas, todas las palabras que ofenden a Dios y que ofenden a las personas salen de nuestra boca. O sea, examinemos nuestro corazón, amado hermano. Y esto es un llamado. ¿Para qué? Para mejorar nuestro vocabulario. Pero primeramente, ¿qué? Nuestro corazón. Como el salmista dijo, y el proverbista, crea en mí un corazón nuevo, un espíritu recto me sustente, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Dios. O sea, que todo lo que usted diga, usted pueda escucharlo más adelante y no tenga que avergonzarse. Ay, no, qué pena que me escuchen diciendo eso. Qué pena que hoy estoy predicando y qué vergüenza que por allá más adelante me escuchen diciendo que malas palabras. Eso no debe estar en mi boca ni en mi corazón. O sea, si una palabra sale mala de mi boca, ¿es por qué? Porque primeramente en mi corazón. O sea, de mí no puede salir algo que no está en mi corazón. O sea, solamente saldrá de mi boca lo que está en mi corazón. Entonces, cuidemos nuestro corazón del mal. Que el Señor tenga misericordia, amados hermanos, y que nuestras palabras sean para bendecir a otros, primeramente a Dios, y podamos bendecir a nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga.